Bienvenido al programa número 6 de Data Tata. Mi nombre es Asier Ibarrondo. Soy socio director de Data Comunicación. Somos una consultora de comunicación y marketing digital que nos estamos especializando en el desarrollo de estrategias de voz. Esto es Data Tata, el podcast a través del cual alzamos la voz. Una bala hueca, un adiós y un porqué. Siempre fue más fácil distribuir la ignorancia que el conocimiento. Siempre la opinión voló más alto que el criterio, que no vuela, que tiene un pie en la tierra y al final se impone, aunque a veces sea algo tarde. Vivimos en un mundo fragmentado en canales y en fuentes de información. Hoy, cualquiera puede emitir un juicio, una opinión, inventarse una ficción, distribuir conocimiento riguroso. Las opciones son iguales para todos, los resultados, sin embargo, desiguales. La tecnología lo ha hecho posible e Internet lo ha hecho crecer exponencialmente. Si Internet se creó con fines buenos y ha traído cosas fantásticas, el mal ha aprendido a aprovecharse de las bondades de la red y de la tecnología, y hoy el uso maligno crece exponencialmente e impacta en nuestra configuración del mundo. Esa configuración del mundo, ese imaginario global que no hace mucho tiempo configuraron el cine, la televisión y los propios medios de comunicación de masas. Sirena, media luna llena, que dejó... Alexa, ¿con quién hablamos hoy? Ignacio Jiménez Soler, director de comunicación de Endesa y director de comunicación de Enel Iberia. Alexa, ¿qué pregunta responderemos? ¿Cómo puede una empresa resultar relevante y honesta en un mundo de audiencias fragmentadas? Nacho, bienvenido a Data Tata. Hola, muchas gracias, Asier, y muchísimas gracias por la invitación. Sí, estoy encantado de que nos acompañes. Últimamente he oído que participas en diversos lugares. Escucharte siempre es una gozada y un poco el libro, el motivo es ese libro que publicaste antes del verano sobre la nueva desinformación. Es muy fácil estar desinformado hoy en día, ¿verdad? Sí, en esa introducción del libro básicamente lo que hago es poner el énfasis o la intención en abrir ventanas de reflexión, porque no se trata de convencer a nadie de nada, simplemente que podamos ser conscientes de un fenómeno global y que nos afecta de una manera directa a personas, a individuos, a compañías o empresas, a instituciones y a gobiernos enteros, ¿no? Y es el fenómeno de la desinformación como uno de los principales elementos de desestabilización que está sufriendo el mundo actual. Y no porque sea una cosa básicamente vinculada al mundo actual, porque la desinformación ha existido siempre. El problema de esta época es la escala. Y esa escala del problema, fomentada o espoleada sobre todo por la fragmentación de los canales y de las audiencias, ha hecho que la desinformación sea algo que se ha instalado en nuestras vidas hasta tal punto que es prácticamente imposible o muy difícil distinguir lo que es verdad y de lo que no es verdad, ¿no? De lo que es verdadero de lo que es falso. Y ahí es donde pongo el énfasis en el libro, en ese esfuerzo personal que hay que hacer para forjarse criterios propios y para separar lo bueno de lo malo, la información veraz de la que no lo es o de la información intencionada de la que no lo es, ¿no? Ese ha sido el objetivo del libro, abrir esas ventanas de reflexión sobre un fenómeno que nos está afectando de manera muy, muy, muy intensa en todas las sociedades actuales. Parece de fácil lectura, no es muy gordo, pero luego, Nacho, te tengo que decir, es que cada frase es como para pararse y ponerse a pensar. O sea, digo, es eterno, este libro no se acaba nunca, porque en cada vez que hay un punto, hay que parar un poquito y pararse a pensar en lo que planteas. No, sí, bueno, sí, es un buen comentario, hombre, se trata de yo que soy, para documentarme como lector personal, es fantástico como herramienta de divulgación y de reflexión y de criterio, para forjar criterios, ¿no? Pero es verdad que también hay ensayos que están normalmente muy sobreactuados, ¿no? En el sentido de que parece que hay que dedicar 300 páginas a hacer citas y luego después muy poquito a conclusiones, ¿no? Yo lo que buscaba con esto era hacer, abrir muchas líneas, estar bien documentado, pero no
abrumar con excesivas fuentes, ¿no? Una relación de fuentes. Entonces, bueno, es verdad que a lo mejor eso se ha notado, se nota que es un estilo un poco más concentrado, un poco más intenso, ¿no? En cada una de las frases que he tratado de plasmar ahí. Pero bueno, me tomo nota de tu comentario y me parece muy, muy apropiado y muy interesante. Me alegro. Mira, en el programa de hoy, de Data Tata, planteamos una pregunta que es ¿cómo una empresa puede ser relevante y honesta en un mundo de audiencias fragmentadas, ¿no? Y hablo de dos cosas. Por una parte, ¿cómo una empresa puede ser relevante? Yo te he escuchado a ti hacer un comentario que es que hacer contenidos es muy sencillo, pero que hacer que esos comentarios lleguen de forma eficiente y relevante a las audiencias es lo complicado. Y creo que es verdad, es muy fácil hacer cosas, pero hacer que lleguen y impactar con esas audiencias que están, vete a saber dónde, y donde las fuentes tradicionales ya no son tan relevantes, obliga a los que hacemos comunicación a darle una vuelta a procesos que antes teníamos muy, muy asimilados, ¿verdad? Efectivamente, si miramos, no hace falta irse muy atrás, ¿no? Pues si miramos el siglo XX, que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y muchos de los que estamos ahora mismo en la primera línea profesional, pues nos formamos en el siglo XX, empezamos a trabajar en el siglo XX y hemos ido desarrollando nuestra actividad de comunicación durante el principio del XXI. Y si hay algo que ha cambiado es que las metodologías de trabajo, incluso los objetivos que se marcaban, las relaciones públicas más tradicionales, por ejemplo, ¿no? Incluso la publicidad, era que era muy fácil acuñar un mensaje y aprovechar los canales mayoritarios que impactaban en la gran mayoría de la sociedad, ¿no? De esta manera se conseguían coberturas muy amplias en muy poco tiempo y mensajes muy, 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 muy concretos que terminaban llegando prácticamente a la totalidad de la población. La diferencia de entonces ahora es que nosotros podemos seguir haciendo un gran esfuerzo, generar un contenido y hacerlo bien, incluso de manera excelente. El problema está en que ahora la clave ya no está solamente en eso, es en cómo distribuyes. Y ya como ese mundo, utilizando una palabra inglesa, monoliner, ¿no? Que es ese mundo más previsible, donde sabiendo que ocupando un espacio ya llegabas a mucha gente, eso ha pasado a la historia, ya no va a volver más, ¿no? Entonces lo que tenemos ahora es una multiplicidad de posibilidades de utilizar canales para llegar a públicos muy diversos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que antes se hacía con un solo contenido, llegando a una audiencia masiva a través de muy pocos canales, ahora mismo necesitas el mismo contenido, reenfocarlo de diferentes maneras, adaptarlo a diferentes canales y pensando que tienes que llegar a audiencias dispersas y que no necesariamente son siempre mayoritarias, sino las que interesan como grupo de interés a una entidad, a una compañía, la que sea, ¿no? Y ese es el triple esfuerzo que hay que hacer ahora al diseñar una estrategia de comunicación. Hagamos el mejor contenido, adaptamos ese contenido a los canales que están a nuestro alcance para poder llegar a un público muy diverso, pero sabiendo que muchas veces ese impacto y esa comunicación no va a ser explícita, en el sentido de que no va a ser mayoritaria o masiva, sino que va a ser muy selectiva y a las audiencias hay que ir a buscarlas con mensajes muy concretos, que es lo que esperan, ¿no? Y sobre todo, otra cosa muy importante y muy relevante, ya a casi nadie le gusta que le interrumpan, ¿no? Porque en esta cultura del do it yourself, ¿no? Que cada uno se busca las cosas, busca la información y quiere acceder a la información de manera autónoma, lo que hay que conseguir es estar donde está la gente buscando cosas sobre las que tenemos algo que decir las organizaciones. Y ahí es donde está el reto de la comunicación actual, y las estrategias tienen que ir por ahí para poder tener éxito. Si no, por tener un buen contenido no necesariamente vamos a tener relevancia, salvo alguna excepción muy, 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 muy particular que hace que una cosa que sea muy buena, muy poderosa, porque ha caído en un momento determinado, pues sí que se comparte de manera masiva y llegamos a audiencias amplias, ¿no? Pero eso suelen ser las menos veces, ¿no? Desgraciadamente, y lo que hay que intentar es ser útiles con la información y no siempre interesante. Y luego hay que entender muchas cosas que ahora son realidades y que antes parecían imposibles, como por ejemplo que una empresa puede ser un medio de comunicación y que las audiencias se van a fiar mucho más de lo que ellas dicen que quizás de lo que dice un medio de comunicación o que se dice en otros entornos, o que las audiencias confían más en lo que dicen sus amigos que en lo que dice el periódico. Es decir, entran en juego nuevas posibilidades y nuevos paradigmas
que antes parecían imposibles. Efectivamente, esto está bastante documentado, ¿eh? Hay muchas o diversas fuentes que ya acreditan desde el punto de vista del análisis empírico que la confianza es el gran movilizador ahora mismo de la toma de decisiones de las audiencias, y esa confianza se la llevan básicamente los amigos y familiares, ya sean por relación directa o ya sea a través de canales digitales, ¿no? Entonces, esa prescripción que tiene el entorno cercano sobre cualquier persona es mucho más poderosa ahora que lo que históricamente se conseguía por otras vías, ¿no? Pero, adicionalmente a esto, lo que se ha venido a demostrar, como por ejemplo en el barómetro de la confianza de Edelman, como una de las fuentes recurrentes que analizan la confianza, es que ha habido un deterioro, ¿no? Y un deterioro de la confianza en lo que vamos a llamar los canales o las vías de comunicación tradicionales, ¿no? Que en el siglo XX se habían consolidado y se han beneficiado, entre otras, pues los canales propios, la voz propia de las organizaciones, en las que se confía de manera creciente cada vez más, en un mundo cada vez más transparente. Se premia a las empresas o las instituciones que tienen su voz propia y que explican las cosas de primera mano, sin perjuicio de que sea complementario con lo que, por supuesto, tienen que trasladar a medios de comunicación o en campañas publicitarias de pago, etcétera. Y luego, por supuesto, pues la eclosión de las redes sociales, especialmente en los últimos 15 años, pues ha dado pie a que, además de la fragmentación, se siga más a determinados perfiles personales y se confíe más o se adopten más y mejor aquello que dicen determinadas personas a través de esos altavoces, que son, en cierto modo, canales propios también. Y eso es lo que, bueno, pues ha cambiado las reglas del juego en la comunicación y es un fenómeno que, lejos de aminorarse, se va a ir incrementando muchísimo más en los próximos años. Uh-huh. Alzar a voz propia, ya sé que a te refieres a crear contenidos en primera persona, pero también sé que eres un enamorado del podcast. Bueno, el podcast es una fantástica herramienta y por esto darte la enhorabuena por esta iniciativa, ¿sí? Porque creo que es un acierto. El podcast tiene una gran virtud que conecta casi con la parte más primaria de nuestro cerebro, que es contar historias, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, si ha habido algo que durante miles de años perduró sin tener el soporte escrito, era precisamente la tradición oral. Y esa tradición oral fue posible que, tanto narrada como cantada, a lo largo de muchísimas generaciones, las historias pasasen de unas a otras y tuviésemos constancia de que en el pasado pasaron o sucedieron cosas de los cuales no quedaron constancia escrita, ¿no? Entonces, narrar para el oído, hablar para que la gente, mientras que estamos haciendo cualquier otra actividad, ya sea, bueno, pues lo tenemos de fondo, estemos caminando, corriendo, conduciendo en el coche o yendo en el transporte público con unos cascos, escuchando que alguien nos cuenta algo, eso tiene un valor enorme, ¿no? Y además, lo bueno del podcast es que es un formato fácilmente compartible, que por lo tanto conecta muy bien con la idiosincrasia de la vamos a llamar, de las generaciones actuales y de los hábitos de acceso y de consumo de la información actual, que es: tengo un contenido fácil de consumir y además es fácil de compartir, porque si hay algo que me interese de lo que estoy escuchando, con un simple forward o un simple reenvío a través de un WhatsApp o de un Telegram, de un Signal o de cualquier otra herramienta de mensajería, esto termina compartiendo con gran rapidez y por lo tanto se multiplican las posibilidades de acceso a ese contenido. Por lo tanto, el podcast es una grandísima herramienta que ya en los últimos 4 o 5 años yo siempre defendí en muchos foros y puse en marcha en algunas otras compañías y pues me alegro mucho que esto se haya convertido en un fenómeno importante de una herramienta de comunicación buena y una herramienta de comunicación creciente por parte de medios de comunicación, por parte de empresas, por parte de instituciones, porque creo que tendrá éxito y que está aquí para quedarse, incluso para sofisticarse un poquito más si cabe. Estamos de acuerdo. Yo hace un par de años hablaba contigo y me hablabas de una iniciativa que hayas puesto entonces en marcha, formato podcast, y hoy, 2 años después, cuando estoy en me acuerdo muchas veces, ¿por qué no cogería aquello que me habló Nacho en su momento y lo desarrollaría más, ¿no? Me ha costado un par de años. Vamos a... Bueno,
Dime. Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿eh? Vamos, si vas, ahora me toca hacerlo a tope. Lo que te iba a plantear es, mira, la segunda parte de la pregunta que te hacíamos al principio es cómo una empresa puede ser relevante, ya lo hemos dicho, y cómo puede ser honesta, porque si recuperamos un poco la parte en la que hablábamos de que las marcas tienen que tener su voz propia, creo que pueden caer en la tentación de jugar con algoritmos, con un volumen de datos que le permite ser muy canalla a veces, si quieres, para conseguir objetivos, ¿no? Entonces, es un riesgo también que las empresas tienen que saber, que el hecho de que en Internet todo se pueda medir, todo se pueda, a veces te puede invitar a hacer cosas que no están como muy bien, ¿verdad? El algoritmo en Internet puede ser un aliado, bueno, el algoritmo y la sobreabundancia de datos, o puede ser una tentación. Yo creo que eso lo trabajas tú de manera estupenda. Bueno, a ver, el algoritmo, como cualquier otra herramienta, puede tener el uso positivo o el uso negativo, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Yo creo que, al igual que todos podemos coincidir que Internet es una grandísima herramienta que nos ha traído cosas maravillosas, acceso a la información, a ganar tiempo en cosas que antes se tardaba días, semanas o meses conseguir, pues ahora mismo lo tienes a un golpe de búsqueda y es muy fácil acceder a la información. También es verdad que esas posibilidades y esas facilidades han hecho que proliferen también usos fraudulentos y malos de la red, ¿no? Con lo cual no quiere decir que la red sea mala, es cómo se usa, ¿no? El algoritmo es igual, ¿no? Yo creo que un algoritmo con sesgos puede generar, puede tener consecuencias desastrosas para cualquiera, pero un algoritmo utilizado para ser un buen recomendador de contenido o de claves de una empresa para los usuarios o para los clientes, sin embargo, pues yo creo que es una grandísima iniciativa. Yo creo que por ahí hay una vía de crecimiento y de exploración muy muy importante que no hay que abandonar, ¿no? Eso por un lado. Y luego por el otro, la propia aplicación de algoritmos incrustados, si me permitís la expresión, dentro del desarrollo de contenidos propios o de una voz propia, lo que permite es ir a buscar a audiencias que necesitan a priori, si está bien, vamos a llamarlo así, bien configurado ese algoritmo, que ese contenido realmente sea útil para personas que están buscando información o que necesitan claves o necesitan más datos sobre cualquier tema sobre el cual una organización tiene algo que decir. Y si eso se hace bien, lo que estamos haciendo es ampliar las posibilidades, por supuesto, de contacto de una empresa con sus grupos de interés, pero también lo que estamos haciendo es acercar a personas que no tenían en su cabeza a una determinada empresa y que, sin embargo, se encuentran con que esa empresa le está dando claves o información de utilidad para poder solventar dudas que tengan en un momento determinado o tomar una decisión de compra. Y por lo tanto eso yo creo que es una cosa muy muy positiva y creo que el algoritmo aplicado al mundo empresarial es una herramienta tremendamente interesante y muy recomendable para poder llegar a objetivos de posicionamiento, pero también reputacionales y por supuesto comerciales. Uh-huh. Se trata simplemente de utilizarlo para entender qué se está preguntando la gente y ser capaz de darle la respuesta en tiempo y forma pertinente. Correcto, así es. Entonces, este desarrollo propio, en un momento en el que es muy fácil y es muy pertinente, la cultura colaborativa en el mundo digital, un intercambio en tiempo real de información entre una compañía, por ejemplo, y un medio de comunicación, por ejemplo, para que se pueda servir un contenido a un usuario que está interesado en una determinada temática, creo que eso es bueno para las tres partes. Es bueno para el medio porque monetiza de manera directa sin intermediación, es bueno para la compañía porque sabe que está emitiendo un mensaje o está consiguiendo un impacto en un usuario que es muy susceptible de poder contratar sus servicios o comprar sus productos, y por otro lado es muy bueno para el usuario, el cliente que está en esa búsqueda, porque se va a encontrar con una posible solución a una posible necesidad que tiene en ese momento, ¿no? Y por lo tanto creo que esa triangulación
utilizada de manera honesta y transparente es tremendamente positiva para todas las partes, para consolidar y configurar un modelo industrial bueno para los medios de comunicación, para que las empresas sean más eficientes en su inversión, pero a la vez puedan conseguir resultados de posicionamiento reputacionales comerciales mejores, y también es mejor para el usuario porque no se ve abrumado o impactado por, vamos a llamar, una publicidad invasiva o poco útil que le persigue durante días y días, como está pasando, por ejemplo, con la programática actualmente, ¿no? Donde alguien hace una búsqueda en un momento determinado sobre un producto y aunque lo haya comprado ya o incluso aunque ya no lo interese y lo haya manifestado así, esa programática te persigue durante días hasta que entra otra opción. Por lo tanto, creo que hay muchas ineficiencias que corregir y los algoritmos de punto a punto donde se puedan cruzar esa información en tiempo real entre las empresas que lo desarrollen y los medios de comunicación, por ejemplo, creo que es una buenísima opción para ser todos mejores y muchísimo más eficientes en los objetivos que cada uno quiere conseguir. Ya para concluir, Nacho, me quedo con una conclusión que saco de tus palabras. El mundo se nos ha complicado un poco. La profesión se ha convertido en algo muy distinto de lo que era hace 10 o 15 años, pero se nos abre un mundo de posibilidades nuevas que si sabemos hacerlo bien, y tú lo haces, y no casi nadie lo hace bien, tú lo haces con maestría, podemos conseguir que nuestra función deje de ser considerada un gasto porque tiene una repercusión clara y directa y justificable en el negocio. Mira, esto es un punto muy importante, así es, porque había una pregunta, y es una pregunta recurrente y además muy lícita, que se le ha hecho siempre en los últimos 20, 25 años a todos los que nos dedicamos a la comunicación desde dentro de las empresas. ¿Y qué aporta la función aquí? ¿Vale? Y nuestra respuesta durante décadas ha tenido que ver, trabajábamos para la imagen, trabajábamos para la reputación, era difícil aterrizar métricas concretas que ilustrasen que nuestra función es importante y es necesaria para las organizaciones, y sin embargo ahora, gracias a la eclosión de lo digital y sobre todo si tenemos sistemas de conocimiento bien desarrollados propios dentro de las empresas, hoy sí que podemos decir que podemos medir cómo la comunicación puede contribuir a las ventas. Y esto es técnicamente posible. Y creo que esto sí que es un salto cualitativo y cuantitativo que antes, cuando digo antes, estoy hablando de hace 10 años, no mucho más, no podíamos demostrar. Y hoy se puede demostrar. Y creo que esto es una grandísima noticia para la profesión y tenemos que saber aprovechar esa oportunidad porque si no la aprovechamos probablemente no se nos vaya a presentar una como esta en muchísimos años. Me parece una magnífica forma de terminar por ahí. Ignacio Jiménez Soler, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer como siempre. Gracias a ti, Asier. Un abrazo. Un abrazo. Ignacio Jiménez Soler es siempre una fuente de inspiración. Recomiendo con énfasis que todos leáis La Nueva Desinformación. Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. En DataTata celebramos el acuerdo al que hemos llegado con The Pool Genius, que nos permite ilustrar el podcast con música de primer nivel, como esta que suena, Dani Flaco acompañado por Manolo García. La próxima semana hablaremos con Ana Martínez Bujanda para entender cómo la innovación constante forma parte del ADN de Bodegas Valdemar y cómo han incluido las estrategias de voz a su plan de marketing. La conversación sigue en la red. Por favor, tus ideas nos interesan muchísimo. Déjanos un comentario, haznos sugerencias, dale al like, mándanos un mail a datatata@datacomunicacion.com. Llámanos por teléfono, comparte, por favor. Carlos Molina, Orfeo ha estado en la técnica. Asier Ibarrondo aquí hablando contigo. Desde los estudios de Santurchi y Ratia, esto ha sido DataTata. Le encargué a mi olvido olvidarse de ti. Piernas de sirena, media luz.
noches en vela, hilando lágrimas de acuarela. Y puse a ver versos y madera, perdí las ganas y las maneras, se me cortaron los labios por la pena. Y madera. Cuando te juzguen y no te quieran, cuando se agrieten tus labios por la pena.